Utilizar el Audacity es conocer el entorno con el que trabajamos y sobre todo eh, configurar lo que son las preferencias, lo que nosotros necesitamos o lo que nosotros disponemos. ¿Qué tipo de dispositivo? El interfaz se refiere a la pantalla que nos muestra. Esta, la MME, la más antigua, pero es la más compatible con todas. Después tendríamos el Windows Direct Sound o el Windows WhatsApp. Tenemos los dispositivos de reproducción, es decir, por dónde se va a reproducir el sonido que yo emito, en este caso, en mi caso, por los altavoces USB, pero podría ser por cualquiera otro de los elementos que el ordenador que vosotros tengáis realice. Es decir, si veis que el sonido una vez grabado no se reproduce, seguramente es porque algunos de los dispositivos, bien de entrada, que sería el de grabación, bien el de salida, no están bien configurados. También se pueden configurar desde este punto de vista. Aquí vemos que tenemos el micrófono, pues aquí podríamos, bueno, ahora no porque estoy aquí, podríamos cambiar aquí el dispositivo de entrada y el dispositivo de salida, al igual que los canales de grabación. Si queremos grabar en estéreo necesitamos dos canales, si no pondríamos un canal mono. ¿Vale? Entonces, otra de las cosas que tendréis, aparte de reproducción, grabación, dispositivos, la calidad del sonido, en lo que habéis visto en los aspectos teóricos, qué tipo de calidad. El interfaz que mostramos, si lo queremos en castellano o en cualquier otro idioma, pues lo pondríamos ahí en el interfaz. Para importar, exportar, ¿qué necesitamos? Si mezclamos las pistas, no las mezclamos, las ponemos a la hora de importar un sonido, me esté en las mismas pistas, esté en una pista diferente. ¿Qué significa una pista? Que por ejemplo tengo un sonido que he importado y quiero importar un segundo sonido que vaya en paralelo o al mismo tiempo que ese. Entonces no debería ir en la misma pista. Al ir en la misma pista iría a continuación de ese. Al ir en diferentes pistas iría al mismo tiempo. ¿Qué bibliotecas disponemos? Para el tema de exportar e importar ficheros de diferentes. Es decir, si no tuviéramos el FMPEG, probablemente no podríamos importar los ficheros MP3, etcétera. Las carpetas donde están ubicadas, los diferentes tipos de advertencias. Quiero que te muestre una advertencia al guardar el proyecto por si existe, no existe. Si no quieres que te haga esa pregunta, simplemente lo deshabilitas. Los efectos, ¿qué tipo de efectos tenemos? Podemos tenerlos todos habilitados, algunos agregar otros, etcétera. El teclado, hay cosas, por ejemplo, si en lugar de archivo nuevo le puedo dar a control N, pero esos atajos de teclado también los puedo configurar. Igual que ratón, que para seleccionar, para hacer una selección que tengo que hacer, le tengo que dar con el clic del botón izquierdo. Para establecer un rango tengo que arrastrar el botón izquierdo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es configurable y los diferentes módulos de los que disponemos. Una vez configurado, también podremos aquí cambiar, era lo que decía, si el micrófono, en lugar del micrófono USB que estoy utilizando, estuviera utilizando un micrófono que está conectado a la placa base de mi ordenador, pues utilizaría el estéreo y así sucesivamente. ¿Vale? También podemos, y en el vídeo del apartado 1.4, veréis que aquí también hablamos de lo que es el clic de monitorización. Aquí veremos, entre otras cosas, en lo que es la barra de medición, es el volumen que le estamos dando al micro. Si le ponemos poco volumen, el nivel de grabación será bajo y lo mismo a la hora de reproducir. ¿Qué nivel de reproducción? Si queremos que se reproduzca más, a su vez, todas las herramientas de las que disponemos, todas las barras de herramientas las tenemos aquí. Aquí, en las diferentes ver barras de herramientas, podemos hacer que aparezcan unas barras o que no aparezcan. Es decir, si yo desactivo la barra de medición de grabación, pues veis que ha desaparecido una de las barras. Entonces, si yo quiero todas las barras o por defecto las que él tiene, pues sencillamente las dejo. Observar que al mover alguna barra de sitio se nos puede desconfigurar la pantalla, pero observad que podemos cambiar la configuración de la pantalla a nuestro libre albedrío. Es decir, me gusta más tener aquí la de edición, me gusta más tener abajo la de medición de reproducción, etcétera, pues sencillamente puedo configurar lo que es el entorno a mi gusto y a mi manera de ver. Si os fijáis, la diferencia entre cómo estaba al principio y cómo está ahora es bastante. A su vez, vamos a grabar un pequeño fichero con nuestra voz para utilizar las diferentes herramientas que aquí disponemos. En el apartado 1.4 de este mismo curso tendréis más o menos el resumen de parte de esto. Por ejemplo, la de control
que es la de grabar, pausar, etcétera. No voy a hacer mayor hincapié porque la mayoría de la gente lo sabe, y si no, reitero, en el apartado 1.4 dispone de mayor información al respecto. Vamos a grabar un pequeño sonido. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y paro la grabación. Vale, ahora voy a reproducir la grabación para que todos escuchemos lo que acabo de grabar. Jodido. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y paro. Vale, entonces hemos hecho la grabación. Resulta que ahora, después de haber grabado este sonido, vamos a empezar a utilizar la barra de edición mezclada con la de selección. La barra de selección es esta. Yo puedo seleccionar una parte, el 1, por ejemplo. ¿Y qué puedo hacer con el 1? Pues sencillamente tenemos aquí lo que es la barra de edición. Tenemos lo de cortar, lo de copiar, lo de pegar. Exactamente igual como si fuera un procesador de textos o cualquier otro programa que utilizan las barras de edición. Si yo le doy a cortar, obviamente me desaparecerá el 1. Si lo pongo después de esto, le doy a pegar. Y automáticamente, si reproduzco desde el principio, 2, 1, 3, 1, observaremos que hemos cambiado. Si lo que acabo de hacer es incorrecto o me he equivocado, quiero deshacer, aquí tengo también, dentro de lo que es la barra de edición, deshacer. Es decir, aquí también los tendría. Los de deshacer, rehacer, cortar, borrar, copiar, duplicar, eliminar, recortar límites, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto lo tendríamos en el menú, pero el resumen de ello lo tenemos aquí. Entonces es muchísimo más cómodo trabajar con ello. Vamos a suponer que lo que queremos es que silenciar una parte. Por ejemplo, el 2 queremos que desaparezca. Tenemos 1, 2, 3. Vamos a hacer desaparecer el 2. ¿Cómo lo hago desaparecer? Aquí tenemos recortar audio. Entonces, tenemos un apartado y para silenciar hacemos clic en este botón y observaremos que cuando repitamos ha desaparecido el 2. 1, 3, 4. Ha desaparecido el 2. Si lo que queremos es recortar algo porque solamente nos interesa el 2, el 3 y el 4, y el resto, lo que está antes y lo que está después no nos interesa, simplemente utilizamos esta herramienta llamada trim. Lo que esté antes de esa selección y después de esa selección desaparece. Observen. 4. Si quiero ponerlo al principio de todo, entonces es donde vuelven a entrar en funcionamiento las herramientas que tengo aquí, que son las herramientas que tienen que ver con la selección. Y tengo una herramienta que se llama cambiar de tiempo, en realidad es mover. Y lo puedo mover al principio, es decir, ahora tengo, si vengo al principio de todo, tengo lo que tenía antes. 2, 3, 4. ¿Vale? Voy a deshacer todo lo que he hecho. Alguien se estará preguntando cómo es seleccionado. Sencillamente me pongo en un sitio, pongo el clic en esto, selección, y una vez que tengo el clic de lo que quiero seleccionar, toco con el botón izquierdo del ratón y sin soltar, avanzo hasta donde quiero llegar y ahí lo suelto. Entonces observen que cambia de color y eso es en realidad lo que selecciona. Muchas veces la selección nos es complicada porque en este caso sí que he diferenciado muy bien lo que es 1, 2, 3, pero a veces el sonido son muy continuos, entonces tenemos que aumentar lo que es la pista en sí. Entonces estos son los zoom, ¿vale? Lo podemos aumentar todavía muchísimo más si queremos editar. Para eso tenemos que realmente aumentarlo al máximo. Entonces, ahora sí que podíamos editar cada uno de los bits que componen un sonido digital. Aumentar, disminuir, etc. Esto realmente a efectos prácticos de lo que es nuestro trabajo diario prácticamente no es perceptible, pero sí para personas que trabajan con los sonidos hasta en los mínimos detalles, sí que podrían editar y rehacer todo eso. Yo, realmente, reitero, simplemente está ahí la herramienta para que... Entonces la voy a volver a regresar a su estado original, ¿vale? Entonces, otra de las cosas que podemos hacer, también tenemos una herramienta que se llama envolvente. A veces queremos hacer lo que se llama un fade in o un fade out, que significa el aumento progresivo del volumen o la disminución progresiva del volumen. Muchísimas veces nos hemos dado cuenta que cuando termina una canción va terminando
paulatinamente disminuyendo el sonido. Eso sería hasta dónde yo quiero hacer ese fade out. He marcado el fade, ¿ven? Entonces ahora lo que hago aquí es, aquí lo disminuyo o lo aumento, lo voy a aumentar, y en último vamos a coger el segundo, voy a mandar aquí, y en el segundo lo voy a disminuir. Entonces prácticamente, ahora voy a marcar aquí de nuevo, y aquí lo voy a aumentar de nuevo. Vamos a reproducir todo, veréis, veréis que va a hacer el 1 muy alto, el 2 muy bajito, el 3 casi empezando a subir, y el 4 y el 5 y el 6 con mayor volumen. Vamos a hacer esto, regresamos al punto inicial, nos ponemos al principio de todo y lo vamos a escuchar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? Entonces, eso sería hacer el fade out o el fade in con, estos serían los apartados principales que componen estas barras de herramientas que nos servirán para editar nuestros ficheros. Es decir, las herramientas, las de control, pausa, reproducir, detener, retroceder, ir al inicio, ir al final, grabar, las de selección, las de edición y las de mezcla y las de... Todo esto nos da una idea de la amplia gama de herramientas que disponemos para la edición de nuestros ficheros de audio con Audacity.